hemoglobina. Entonces, esto lo trae el libro de Gayton, lo menciona también la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos varios autores de referencia, el libro del laboratorio de Balcés, que nos pone una variante 14 más menos 2, y mujeres, por ejemplo, de 12 más menos 2. Y bueno, recién nacidos, pues Balcés no trae esos parámetros, pero sí es importante que nosotros recordemos los niveles de hemoglobina. Entonces, ahorita vamos a hablar ya más concretamente cuáles son los valores que vamos a utilizar para cuestiones de examen. Entonces, siempre me baso en el manual AMIR, se me hace un manual un poquito más práctico, un manual más, pues sobre todo para el examen de residencias es más útil. Entonces, doctora Caxi, levantó la mano, dígame. Doctora, varios compañeros están teniendo problemas con su internet, por eso Sí, no entran, me dijeron que les comentara. Sí, no se preocupe, doctora. Me imagino ha estado lloviendo toda la noche. Espero que estén todos bien en su casa porque con esta lluvia, pues tuvimos temblor y luego reblandecimiento de la tierra. Ojalá que no pase a cosas más serias, ¿no? Entonces, no se preocupe, doctora. Por eso se graba la clase. Por si no se pueden conectar, no hay tanto problema. Entonces, vamos a continuar para no atrasarnos, ¿ok? Entonces, ya mencionamos aquí entonces los valores de la hemoglobina. Ahora, es importante, doctores, mencionar rápidamente el metabolismo del hierro, ¿sí? Antes de iniciar ya con los parámetros eritrocitarios. Debemos de recordar entonces que para que el oxígeno pueda transportar o pueda ser transportado requiere de esa hemoglobina. Y entonces esa hemoglobina va a tener una parte que es el grupo hemo y por supuesto que va a tener una gran cantidad de hierro. ¿Sí? El hierro, si ustedes se acuerdan, es un nutriente esencial para el ser vivo. Lo encontramos fuera en ese estado elemental, ¿sí? Casi siempre en forma férrica, ¿sí? Pero cuando llega al organismo, por todo el proceso que ocurre para que se pueda metabolizar, se tiene que transformar en la parte ferrosa para que pueda ser absorbida. Entonces, el hierro tiene múltiples funciones. Participa en el transporte de oxígeno, participa en la respiración celular, en la síntesis de DNA y en algunas reacciones metabólicas de óxido-reducción. Ese hierro va a estar en su mayor parte presente en la hemoglobina. Entonces, casi siempre nosotros necesitamos diariamente para que se pueda mantener esa hematopoiesis en promedio 20 miligramos al día. ¿Sí? Hay un porcentaje más o menos aproximado de 3 a 4 gramos de hierro que están contenidos en la hemoglobina del eritrocito y la parte que no esté contenida o que no sea eritroide va a estar contenida a nivel del sistema retículo endotelial, a nivel de la mioglobina o a nivel hepático. Ahí es donde vamos a encontrar la otra proporción de hierro. De alguna forma va a estar almacenada. Entonces es donde vamos a tener pues como parte esencial para que también se presente ese metabolismo. Y bueno, el metabolismo del hierro pasa por diferentes pasos. Tiene que ser absorbido, tiene que ser transportado, por supuesto que se va a utilizar, se va a almacenar, se vuelve a reciclar y de ahí tiene un proceso de excreción. Son la secuencia de pasos. Si ustedes se acuerdan, el hierro pues va a estar o va a ingerir a nuestro organismo por medio de la dieta. De ahí pues a nivel del duodeno más o menos se van a absorber entre 1 o 2 miligramos por día de hierro. De ese 10 a 15 miligramos que por lo general ingresa al organismo, lo único que se absorbe pues es un mínimo porcentaje, el 10%, 1 a 2 miligramos. Posteriormente, por una serie de mecanismos, tiene que llegar al plasma, tiene que llegar a músculo, tiene que llegar a hueso, por supuesto a nivel retículo endotelial y a nivel hepático, que es donde realmente se va a almacenar, ¿no? Entonces, para que pueda llegar a la circulación sanguínea en forma de hemoglobina. Entonces, va a haber algunas condiciones en las cuales ese hierro pues va a ser mucho mayor el requerimiento, casi siempre cuando hay problemas de descamación celular, problemas en la menstruación,
pues va a variar esos requerimientos, va a ser mucho mayor y va a incrementar esos requerimientos. Entonces aquí, este esquema viene en el libro de pregrado. Vean, en el alimento en promedio se procesan 10 a 15 miligramos, pasa a estómago, pasa a duodeno para ser absorbido en su forma ferrosa. De ahí se va a absorber, se tiene que transportar. Hay una hormona muy importante para el transporte de ese hierro, que es la transferrina, ¿sí? Y se va a almacenar. ¿Cómo se va a almacenar? En forma de ferritina y hemosiderina, ¿no? Casi siempre, pues es la principal, o podremos decir, almacenamiento que tiene el hierro, ¿sí? Entonces, tenemos también algunas pérdidas, 1 miligramo más o menos en promedio se puede perder al día durante el embarazo, durante la menstruación y durante la descamación de los epitelios. También se puede almacenar, se me estaba pasando, en forma de mioglobina, enzimas o transferrinas, que es el otro porcentaje que ya habíamos comentado, que también puede servir como almacenamiento. Entonces, la principal o el principal órgano de depósito sobre todo va a ser a nivel hepático, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener una gran cantidad de hierro. Entonces, si tuviera yo un problema a nivel hepático, pues ese almacenamiento ya no se va a llevar correctamente. Entonces, toda esta secuencia de pasos, por supuesto, que vamos a hablar ampliamente ya cuando hablemos paso por paso de cada uno de los mecanismos por los cuales se va a metabolizar. Entonces, la principal absorción ocurre a nivel de duodeno y yeyuno, promedio 1 a 2 miligramos. El medio de transporte o la principal enzima o la que se encarga de transportar ese hierro es la transferrina, y por supuesto que tiene que utilizarse a nivel del endotelio, a nivel del músculo, a nivel del hueso, a nivel del hígado. ¿Cómo se almacena? En forma de hemoglobina, en forma de ferritina y hemosiderina, que son las principales, mioglobina a nivel de las enzimas y a nivel de la, propiamente dicho, transferrina. Y como se elimina, pues aquí estamos viendo que en su momento vamos a hablar por qué varía la cifra en el varón y en la mujer por estas condiciones, ¿no? Aquí cuando se habla de el número o la cantidad total de hemoglobina que tenemos, ya está contando en cuenta la eliminación que ocurre por el embarazo, por la menstruación o la descamación de los epitelios. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que va a haber algunas sustancias que van a favorecer, por ejemplo, su absorción, como son los ácidos. Hay una sustancia muy importante que es la vitamina C, que es la que va a ayudar para que se absorba mejor el hierro. También las condiciones que tenga el ácido clorhídrico también intervienen para que se favorezca esa absorción, y algunos azúcares. Y va a haber también ciertas condiciones en las cuales pueda disminuir, como son sustancias alcalinas, algunos fosfatos, algunos fitatos o algunos polifenoles. En este caso cabe recalcar, por ejemplo, algunos medicamentos como son el calcio o los inhibidores selectivos de los inhibidores de la bomba de protones también pueden disminuir esa absorción del hierro. Vamos a ver en su momento qué otros medicamentos pudieran ocasionar o disminuir esa absorción. Entonces, aquí se resume, podremos decir, los pasos que lleva ese metabolismo del hierro. Ahora, recordemos que el hierro vamos a tener dos formas de cómo las vamos a encontrar en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿sí? Un hierro hemo y un hierro no hemo. Entonces, el mecanismo, la secuencia de pasos va a ser distinta, y vamos a ver que la gran cantidad de hierro hemo va a estar presente en las carnes, proteínas, por ejemplo, en el pescado. Y la forma no hemo también la vamos a encontrar en carnes, pescado, pero va a estar o va a haber una mayor cantidad, sobre todo a nivel de las verduras, ¿no? Hay algunas verduras que tienen una gran cantidad de hierro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? El hierro hemo, que tiene muy alta biodisponibilidad para absorberse. De hecho, el paso para que llegue hasta nuestro músculo, pues va a ser muy rápida, a diferencia del hierro no hemo, que lleva una secuencia de pasos mucho más larga para que pueda ser absorbido. Si se dan cuenta, ingerimos una mayor cantidad de hierro no hemo en la dieta, pero la absorción
es muy baja, ¿no? Es mínima su absorción. Entonces, para que ese hierro no se pierda en los alimentos, tendrían que ser los alimentos precocidos. No deben de cocerse al 100% y casi siempre tenemos el mal hábito nosotros de pues cocer los alimentos, sobre todo pues a lo máximo, ¿no? Entonces no se debe estar deshaciendo la verdura. De hecho, se sugiere que los alimentos ingeridos en la dieta, sobre todo de preferencia, sean crudos o en este caso al vapor, porque conservan mejor sus propiedades. Entonces, tenemos pues aquí una tablita donde se observan qué tipo de alimentos contienen hierro hemo y no hemo. Y con esto terminaríamos todo lo relacionado a eritropoiesis. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, doctores, antes de entrar a parámetros eritrocitarios. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Antes de que iniciemos con parámetros eritrocitarios. ¿Ninguna? Todo bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de los parámetros eritrocitarios. Aquí es importante saber qué son los parámetros eritrocitarios. ¿Alguien me puede decir cómo se pueden definir a los parámetros eritrocitarios? A ver, doctores. El estimado de valores que hay en el organismo. A ver, ¿alguien más? Yo lo que me imagino van a ser pues las cifras que se van a poner para determinar ya sea el tamaño o la cantidad de los hematis y todo esto. Ajá, es una cifra. Ajá, ¿alguien más? Doctora, ¿sería lo mismo que una biometría hemática, los parámetros eritrocitarios? Incluye, ¿O van de la mano? está incluido, pero es como dijo la doctora Caxen. Es una medición que se realiza con los componentes de la sangre. Esto, pues, por supuesto, tiene que ser elaborado por el laboratorio y nos va a dar mediciones de ciertas cifras o de ciertos componentes que es necesario tenerlos para identificar la morfología, ¿sí? La coloración, eh, la forma, ¿sí? O las inclusiones que tenga el eritrocito, ¿no? Entonces vamos a tener parámetros eritrocitarios. Entonces vamos a mencionar, hay parámetros leucocitarios y por supuesto propiamente las plaquetas, que no es tan complicado hablar de plaquetas, ¿no? Entonces vamos a hablar de los parámetros eritrocitarios. Y es un poquito o más complejo hablar de estos parámetros porque a veces se me enredan mucho con los términos. Entonces vamos a iniciar con estos parámetros. Entonces empezamos con la primera. Por supuesto que cuando yo pido una citometría hemática, me va a reportar a mi serie roja, mi serie blanca y mis plaquetas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la serie roja. La hemoglobina, por supuesto, va a ser la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro de sangre total o por cada 100 mililitros. Entonces, casi siempre está representado por gramos por decilitro. Así es como voy a tener ese reporte de hemoglobina. Entonces, se va a medir en gramos por decilitro. El recuento eritrocitario se refiere a la cantidad total del número de eritrocitos en un volumen determinado de sangre total. Por supuesto que va a variar dependiendo si es hombre o mujer. ¿Sí? Estamos hablando de millones de glóbulos rojos o millones de eritrocitos. El hematocrito, a este término se va a referir
al porcentaje de volumen de sangre total que ocupan los eritrocitos, ¿sí? Ese volumen, por supuesto, va a ser medido en porcentaje y también puede variar en el hombre o en la mujer, ¿sí? Entonces, vamos a hablar aquí que este hematocrito puede incrementarse en procesos donde exista hemoconcentración o disminuye sobre todo en problemas de anemia y hemodilución, ¿sí? Entonces, es donde puede variar la cifra del hematocrito. Entonces, aquí lo que va a medir es ese porcentaje de volumen total de sangre. ¿Cómo se representa? En porcentaje. Entonces, vamos a tener cifras a lo mejor 40%, 50%. Así va a ser medido el hematocrito, ¿sí? Tenemos este otro parámetro que es el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que es el volumen medio de los eritrocitos expresado en fentolitros. Este pudiera alterarse por distintos artefactos, pero es mucho más exacto o más preciso si lo comparo con el hematocrito. Casi siempre va de la mano o en relación al hematocrito y va a estar representada en fentolitros. Así es como lo vamos a expresar, ¿no? Fentolitros, ¿sí? Entonces, eso representa el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media es el peso medio que tiene la hemoglobina en un eritrocito, ¿sí? Y este va a estar expresado o se va a medir en picogramos. Entonces, puede variar también más menos dos cifras. Por ejemplo, Balcés nos menciona que lo normal son 29 picogramos, pero ahorita vamos a ver las referencias que nosotros vamos a utilizar. La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Es la concentración media de hemoglobina de cada eritrocito y esta su forma de medición va a ser en gramos por decilitro. Entonces, aquí pues puede variar. Aquí creo que es un error. Se expresa en porcentaje también. Perdón. Puede expresarse en porcentaje o en gramos por decilitro. Y el recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos sobre todo se usa para evaluar la actividad eritropoyética de la médula ósea. Puedo tener un recuento absoluto de reticulocitos, pero tendría que sacarle al paciente 1 litro de sangre para poder medir esa cantidad total o absoluta de reticulocitos o hacer una fórmula que se llama recuento de reticulocitos corregidos, ¿sí? Sobre todo, la corrección, hay una fórmula para poder realizarla, pero en promedio es de 0.45 litros por litro, ¿no? Así es como tendría que sacar ese recuento corregido. Y hay otro parámetro que aquí no lo menciono y que se me pasó colocarlo, que es el ancho de distribución eritrocitaria, que se abrevia AD, o ustedes en muchos estudios de laboratorio lo van a encontrar como RDW, ¿sí? Ese ancho de distribución eritrocitaria va a indicar la variación en el tamaño de los eritrocitos. Y aquí vamos a hablar de dos términos: poiquilocitosis y anisocitosis, ¿sí? Anisocitosis nos estamos refiriendo a los distintos tamaños que tiene el eritrocito. O poiquilocitosis cuando hay una desigualdad en la forma de esos eritrocitos. Entonces, eso va a ser medido por el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, aquí tenemos los valores que vamos a utilizar, ¿sí? Estos son los valores. Entonces, esto viene en el manual AMIR, ¿sí? Son los valores que van a usar para el varón o para la mujer. 4.5 a 5 millones, mujer 4 a 4.5 y así sucesivamente. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el volumen corpuscular medio normal, hemoglobina corpuscular media normal, concentración corpuscular media de hemoglobina, ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar cuando veamos serie roja. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. El doctor Alan levantó la mano. A ver, dígame, doctor. Mencionó que el ADE va a ser el mismo, o sea,
A veces va a venir como el RDW. Puede venir como RDW y eso significa ancho de distribución eritrocitaria. ¿Okay? Viene en inglés, entonces RDW es en inglés, AD pues es en español, pero sí es importante. Fíjense que al ancho de distribución eritrocitaria casi no le hacemos mucho caso, ¿sí? Entonces vamos a darle ahora nombre y apellido a cada uno de estas alteraciones. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, doctores? Sí, doctor. Bueno. Y esto es lo que vamos a interpretar, ¿sí? Cuando hablamos de volumen, hablamos de tamaño. Entonces podemos tener, al analizar la morfología de los eritrocitos, un tamaño más grande, un tamaño normal o un tamaño más pequeño. Si el volumen está alterado, está mucho más grande, le vamos a dar el término de macrocitosis, ¿sí? O macrocítico, es lo mismo. Si el tamaño es normal, le vamos a dar el término normocitosis o normocítico. Y si el tamaño es pequeño, vamos a darle el término de microcitosis o microcítico. ¿Qué quiere decir? Si aquí nosotros tenemos un tamaño normal de 80 a 100, aquí le vamos a dar el término de normocítico. Y va de la mano en relación al hematocrito, porque si ustedes se acuerdan, y vamos a regresarnos a esta diapositiva, dijimos que el hematocrito es el porcentaje del volumen de sangre total que ocupan mis eritrocitos. Entonces, si mi hematocrito está aumentado, quiere decir que ese volumen está mucho más grande, entonces le voy a dar el término de macrocítico. Si mi volumen está normal, vamos a hablar, ese hematocrito se encuentra normal, estamos hablando de un término normocítico. Y si ese hematocrito disminuye, vamos a hablar del término microcítico. Casi siempre es proporcional hematocrito con volumen. Pero ¿qué ocurre si a lo mejor mi hematocrito tiene otra cifra y mi volumen tiene otra cifra? ¿Cuál voy a tomar en cuenta? De preferencia, siempre voy a tomar en cuenta al volumen corpuscular medio, porque es mucho más exacta la medición. Entonces aquí, en volumen, entonces estaremos hablando macrocítico, normocítico o microcítico. Hasta acá vamos bien, doctores, no se me vayan a perder. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Vámonos con el siguiente. Hemoglobina corpuscular media. Cuando hablamos de la hemoglobina corpuscular media, nos estamos refiriendo a esa afinidad de captación que tiene el eritrocito para captar la hemoglobina. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar de hipercromía, normocromía o hipocromía. Quiere decir hipercromía o hipercrómico, quiere decir que hay una mayor afinidad para captar hemoglobina. Entonces mis eritrocitos se verían muy rojos. Normocromía o normocrómico quiere decir que esa captación es normal. Hipocromía o hipocrómico quiere decir que esa captación es menor. Entonces, estos términos los vamos a utilizar para representar a la hemoglobina corpuscular media. Y si ustedes se dan cuenta, la hemoglobina corpuscular media es el peso medio de la hemoglobina en un eritrocito y entonces va a estar expresado en picogramos. Lo normal acá va de 28 a 32 picogramos. Pero hay otro parámetro que es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Su nombre lo dice, esa concentración media en promedio que se tiene para que la hemoglobina sea captada por el eritrocito puede ser medida en gramos por decilitros. Y esta también me va a dar ese término
de hipercromía, normocromía o hipocromía. Entonces, el laboratorio me puede reportar solo una de estas o me puede reportar las dos. ¿Qué pasaría si yo tengo el reporte de las dos y hay un diferimiento en esta y en esta? ¿Cuál término o cuál parámetro es el que voy a utilizar? Definitivamente es la hemoglobina corpuscular media. Es mucho más exacta. Entonces sería el que yo utilizaría para poder interpretar esa citometría. Y ya los reticulocitos corregidos, aquí viene cómo se saca, porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente entre 45, ¿sí? Y en promedio debería de dar 35,000 a 75,000, que más o menos es el 1 al 1.5% del total de eritrocitos que corresponde al promedio de reticulocitos. Entonces, sobre todo se expresa en porcentajes. Aquí tenemos el número total, número absoluto, pero casi siempre se va a expresar en porcentaje. Y también podemos utilizar el diámetro del eritrocito para ver el tamaño, ¿sí? Pues normal sería normocítico, macrocítico o microcítico, ¿no? Entonces, hay algunos laboratorios que te reportan hasta el diámetro, pero es muy raro, ¿no? Porque no creo que un laboratorio que tenga mucho trabajo esté pendiente de medir el diámetro del eritrocito, pero sí son los parámetros que vamos a utilizar para hacer la interpretación de la citometría. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta relacionado a esto. ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctora. ¿Todo bien? Entonces, déjenme, voy a subir un estudio de citometría hemática. A ver. Permítanme. Voy a desconectarme de esta presentación. Permítame, voy a subir la otra. Uh-huh. Entonces voy a subir esta otra presentación, permítame. Uh-huh. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Por eso era importante que no les quedara ninguna duda. Vámonos con este primer caso. Vámonos aquí del lado la serie roja. Olvídense de la serie blanca y plaquetas. Vámonos con la serie roja. Aquí, de acuerdo aquí a este laboratorio nos da sus parámetros de referencia. Entonces, a ver, ahora sí vamos a interpretar esta citometría. ¿Quién dice yo? La hemoglobina está baja. ¿Sí? Si comparamos con esta referencia, vamos a utilizar estos valores de referencia que tiene este laboratorio. La hemoglobina está baja. Si la hemoglobina está baja, a ese término, ¿cómo le vamos a llamar, doctores? Microcítica. No, doctor. Microcitosis. No, doctor. Si la hemoglobina está baja, anemia. Recuerden, cuando la hemoglobina disminuye, el término que vamos a utilizar va a ser anemia. Si aumenta, va a ser poliglobulia o policitemia, dependiendo de ahora sí, si están afectadas las tres series, pero todavía no llegamos no hemos hablado de las policitemias todavía. Entonces, si la hemoglobina está baja, vamos a darle nombre y apellido. Aquí vamos a tener que está disminuida. Vámonos paso por paso. Vamos primero a identificar y vayan anotando en su libreta, doctores, porque vamos a hacer el ejercicio.
Vayan anotando en su libreta, en una libreta. ¿Ya están listos todos? Porque Sí. aquí empieza lo interesante de hematología. Ok, vamos a ver. Hemoglobina está disminuida, ¿sí? Con flechas, apóyense. Una flechita hacia abajo. ¿El hematocrito cómo está? Hasta aquí nos dice, ¿no? El hematocrito está normal. ¿Por qué? Porque el parámetro de referencia es de 39 a 48 que tiene este laboratorio, ¿sí? ¿Los eritrocitos cómo están? Normales. Normales, están normales. ¿El volumen corpuscular medio cómo está? Normal. Normal. ¿La hemoglobina corpuscular media cómo está, doctores? Vayan anotándolo, doctores. Hemoglobina corpuscular está disminuida, ¿sí? La concentración media de hemoglobina corpuscular, ¿cómo está? Disminuida. Disminuida. Este IDE, por ejemplo, aquí este laboratorio nos usa el término IDE, que es el ancho de distribución eritrocitaria. ¿Cómo está el ancho de distribución? Un poco alto. Un poco alta. BCG, bueno, aquí este no entra acá dentro de la serie roja. Los reticulocitos, el porcentaje que me reporta es 1.8 y el absolutos me indica 84.647. Es lo que me reporta este laboratorio. Entonces, vamos a ver, este es de un paciente real, ¿eh? Esto no es ciencia ficción, este es de un paciente real. Entonces, vamos a darle nombre y apellido. Si la hemoglobina está baja, ¿cómo le vamos a dar el nombre? Anemia. Anemia. Entonces, el hematocrito está normal. ¿Qué término tendríamos que utilizar, doctores? Normocitosis. Normocitosis o normocítico. Los eritrocitos están normales. Quiere decir que no hay ningún problema en la médula ósea. Cuando hay un problema en la médula ósea, yo ya sé que en los eritrocitos pues va a disminuir probablemente, ¿no? Entonces, mi volumen corpuscular medio, ¿cómo está? Disminuido. No, normal, perdón. Normal. ¿Qué término le vamos a dar? Normocromía. Normocrómico. Normocítico o normocrómico. No normocrómico, no. Normocítico, ¿sí? Es igual que el hematocrito, ¿sí? Normocitosis o normocítico. La hemoglobina corpuscular dijimos que está baja. ¿Qué término le vamos a dar ahí? Hipercromía. Hipocromía. No, perdón. Hipocromía. 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 ¿Y mi concentración media de hemoglobina, cómo está? ¿Qué término le voy a dar ahí? Hipocromía. Hipocromía también. Entonces, siempre recuerden, debe de haber relación hematocrito-volumen. Aquí lo tengo. Hay relación hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina. Quiere decir que este estudio está bien interpretado. Entonces, vamos a darle nombre y apellido. Tengo una anemia. ¿Cuál sería su segundo apellido de esta anemia? Normocítico. Normocítica. Hipocrómica. Hipocrómica. Ese es el apellido completo. Vamos a utilizar solo un parámetro. Recuerden que la cifra más exacta entre hematocrito y volumen siempre va a ser volumen. Entre hemoglobina corpuscular media y concentración media siempre va a ser hemoglobina corpuscular media. Entonces vamos a usar un solo término. Casi siempre se van a interpretar de la misma forma, hematocrito y volumen y estas dos. Entonces tengo una anemia normocítica hipocrómica. ¿Y qué otro término agregarían acá? Con el ancho de distribución eritrocitaria, ¿cómo está? Alto. ¿Y qué dijimos que era el ancho de distribución eritrocitaria? La variación de los tamaños. La variación en el tamaño de los eritrocitos. Entonces, tiene un problema esto. Cuando aumenta el ancho de distribución, casi siempre vamos a agregarle el término de anisocitosis. Entonces, este paciente tiene una anemia normocítica hipocrómica con
anisocitosis. ¿Quedó claro esto? A ver, dígame, pregúnteme, porque es con lo que van a trabajar ustedes siempre, ¿eh? Bueno, Primero vean la serie roja. A ¿se ver. puede repetir de nuevo con qué valores se tomaba en cuenta los sufijos? Bueno, casi siempre, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud me toma muy en cuenta el hematocrito, ¿sí? Pero esta puede variar. Pero si usted, siempre deben de ser muy similares, o sea, si el hematocrito está normal, el volumen tiene que estar normal. Pero si usted tiene una variación de que aquí el hematocrito a lo mejor aquí tiene 38 y aquí tiene 86, usted se va a ir con el volumen corpuscular. Siempre tiene que haber esa relación, tienen que estar iguales. Si la hemoglobina corpuscular media difiere con la concentración media de hemoglobina, el parámetro que usted va a utilizar es la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que no hay variación, van de la mano, se correlaciona perfectamente. Esta está disminuido, por supuesto que esta también va a estar disminuida. Entonces, vamos a tomar en cuenta casi siempre la hemoglobina corpuscular media, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Sí, doctor. doctora, en caso de que, por ejemplo, tengamos a los eritrocitos con algún problema, que hay un problema en la médula ósea, ¿cómo se alteraría el diagnóstico? Bueno, ahí, doctor, el número total de eritrocitos sobre todo nos va a servir cuando hay una alteración en la médula. En su momento vamos a hablar de otros términos. Ahorita lo único que quiero que quede claro es que ustedes identifiquen morfológicamente, porque este es un parámetro morfológico, qué tipo de anemia tiene el paciente. Ya en su momento vamos a hablar si es de tipo regenerativo o arregenerativo dentro de la clasificación de las anemias. Todavía no hemos visto como tal anemias. Estamos viendo nada más interpretación de la serie roja. Va a haber ciertas condiciones en las cuales vamos a tener esos cambios. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Entonces, para eso nos va a servir el número total de eritrocitos en el cual yo tenga la sospecha que si disminuye mi número de eritrocitos, estoy hablando de que hay un problema a nivel de la médula ósea. Pero si mis eritrocitos están normales, quiere decir que no es un problema propio de la médula, sino es un problema en sangre periférica. Entonces, este paciente, estoy segura que el problema es en sangre periférica, no lo tiene o no es directamente desde donde surge la célula madre, a lo mejor multipotencial. Entonces, aquí vamos a ver. Ahora, este laboratorio, por ejemplo, él le hizo un frotis. ¿Sí? Vámonos acá. Aquí el frotis dice, el frotis muestra datos de anemia normocítica hipocrómica. Se observan microcitos escasos. Se observan eliptocitos ocasionales. Hay poquilocitosis leve. 5% de linfocitos maduros y 1% de linfocitos granulados, o sea, los natural killer. Entonces, esto me lo está describiendo este laboratorio. Sí, entonces, no todos los laboratorios le van a tomar un frotis a los pacientes. Cuando toman frotis, sobre todo cuando observan datos, cuando están alteradas las 3 series, casi siempre es cuando hacen ellos frotis. Pero este laboratorio probablemente tiene esa costumbre de tomar pues un frotis, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo por qué le tomó el frotis, porque varió el ancho de distribución y él ya me está reportando eritrocitos de diferentes tamaños, eritrocitos de distintas formas, como es la poiquilocitosis. Tengo en forma redonda, tengo probablemente a lo mejor unos que son estrellados, a lo mejor unos que a lo mejor no, ¿cómo se llaman? Tienen forma a lo mejor de lágrima, o sea, aquí les va a reportar siempre cuando describa qué tipo, el frotis, les va a decir, bueno, no tiñó, pero el eritrocito se ve pálido, es de tamaño normal y se ve pálido, ¿no? Entonces, aquí entonces es la interpretación que tiene. Entonces, no sé si hasta aquí quedó claro este ejemplo. A ver, ¿alguien levantó la mano? A ver, doctor Arturo. Doctor, yo tengo una duda. Usted nos comentó que al final el ID, por ejemplo, está elevado y nos dio como que la palabra para, o sea,
¿Qué poner cuando está elevado? Pero qué ponemos cuando está normal o cuando está Cuando está bajo? normal, es que cuando está normal no va a llevar ningún término, doctor. El IDE, sobre todo cuando aumenta o disminuye, nada más tienen que recordar, doctor Arturo, que hay que pedirle al paciente un frotis de sangre periférica. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que tiene distintos tamaños mi glóbulo rojo. Entonces hay que pedir siempre el frotis. Cuando vean ustedes el ancho de distribución eritrocitaria alterado, quiere decir que lo más seguro es que hay variación en ese tamaño de los eritrocitos. Entonces ahí sí tengo que solicitar un frotis de sangre. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor aquí no solamente esté alterado mi ancho de distribución, sino que mis reticulocitos estén muy incrementados, más de lo que de lo normal, y aquí probablemente mi paciente esté a lo mejor hemolizando, ¿no? Entonces, los reticulocitos, siempre cuando ustedes pidan reticulocitos, es porque tienen la sospecha de una hemólisis, ¿sí? Es un parámetro fundamental para percatarnos y saber si hay una hemólisis o no. Y aquí es fundamental siempre solicitar reticulocitos. Entonces, el ancho de distribución, si ustedes lo ven alto, quiere decir que tiene distintos tamaños el eritrocito. Y vamos a ver cuáles son esos esas formas que va a presentarse. Entonces, este paciente podemos concluir que tiene una anemia normocítica hipocrómica, que casi siempre puede ser dentro de los primeros cambios que tenemos en una anemia ferropénica. Y vamos a ver otro ejemplo. Este es de un laboratorio particular. Ahora vamos a ver de un laboratorio institucional. Vamos a hacer el otro. Ahora sí. ¿Quién dice yo? A ver, ahora sí. Creo que yo puedo A ver, intentarlo. doctor Carlos Gerardo, adelante, por favor. Ah, Vámonos paso por paso. Primero vamos paso por paso para que sus compañeros no se pierdan. de eritrocitos maneja que el resultado tiene 3.68, lo cual es bajo de acuerdo a los valores de referencia, por lo tanto ya presenta una anemia. Ujú. Después, con la hemoglobina marca que tiene 10.3, lo cual sigue siendo bajo para sus valores de referencia. Y sería, por lo tanto, una hipocítico. A ver, todavía no me ha dicho los otros parámetros, doctor. ¿Cuál pues el segundo es hemoglobina? ¿El hematocrito cómo está? El hematocrito está igual bajo. Ujú. ¿Y el volumen cómo está? El volumen corpuscular medio está normal. Ujú. Entonces, de volumen corpuscular medio está normocítico. Ujú. Y dijo que es el que vamos a tomar en cuenta, ¿no? En caso de que Hubiera esa variación. Ujú. ¿Y la hemoglobina corpuscular media cómo está? está normal igual. Está normal. ¿La concentración media de hemoglobina cómo está? Está en parámetros normales. Está en parámetros normales. ¿Y el ancho de distribución eritrocitaria cómo está? No veo el ID. Es el RDW, doctor. Ok. Está normal. Ahora sí, deme nombre y apellido. Pues por los eritrocitos bajos es una anemia. Ujú. Por el nivel de los hematocitos y del volumen corpuscular. Volumen corpuscular sería normocítico, una anemia normocítica, pero al momento de que tiene los hematocritos bajos, no sé si sería hipocítica. No, doctor. A ver, aquí eso es lo que quiero, que no se me enreden. Vamos a utilizar como parámetro la cantidad de eritrocitos, lo que nos va a indicar es que si hay una afectación o no de la médula. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar hemoglobina. Si está baja, estamos hablando del término anemia. Este paciente tiene 10.3.
está disminuida la hemoglobina. El hematocrito está bajo, pero hay una variante con el volumen y el volumen está normal. ¿Qué parámetro dijimos que íbamos a utilizar? El volumen. ¿Cómo está el volumen? Normal. Y si el volumen está normal, ¿qué término le vamos a dar? Normocítico. Normocítico. La hemoglobina corpuscular media con la concentración media de hemoglobina no hubo variante en las cifras. De acuerdo a la referencia, ¿cómo están tanto la hemoglobina corpuscular como la concentración media? ¿Cómo están? Normocrómico. Normales. Y a ese término le vamos a dar la definición de normocromía o normocrómico, ¿sí? Entonces, este paciente, si tuviera diferimiento donde la concentración media de hemoglobina corpuscular estuviera alterada, pues aquí voy a tomar en cuenta la hemoglobina corpuscular media. Entonces, aquí tengo una anemia por la hemoglobina, por el volumen es normocítico y por la concentración media es normocrómico. Entonces, tengo una anemia normocítica, normocrómica. Y esas anemias normo, ¿en qué procesos se dan? Sobre todo en procesos o enfermedades crónicas. Ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, casi siempre es muy habitual encontrar una anemia normo. Entonces, esta paciente tiene una anemia normocítica, normocrómica. No sé si queda alguna duda, doctores. A ver, tenemos 3 minutos. Mañana vamos a ver otros ejercicios, ¿sí? Para que no quede duda, ¿sí? Para que no quede duda. Entonces, si alguno de ustedes tiene una citometría, ¿sí? De su papá, de su mamá, de su abuelito, de algún familiar o de ustedes mismos donde tengan una alteración en la serie roja, lo podemos subir y hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, por favor, van a estudiar parámetros eritrocitarios. Ya hasta aquí terminaría serie roja. El día